La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días, día de vuelta para muchos, aunque todavía hay quien apura hoy el lunes de Pascua, que es festivo en 7 comunidades. Han sido días de mucha lluvia, que veremos cuánto ayuda a paliar la sequía que afecta y amenaza la vida cotidiana de buena parte de España, aunque la contrapartida haya sido la decepción de aquellos que llevaban un año preparando su Semana Santa y el agua frustró sus planes. En cualquier caso, han sido unos días de espejismo, de calma política, pero solo de espejismo, porque hoy la vida... aunque al ralentí, vuelve a la normalidad. Tan normal como una campaña electoral que empieza ya el próximo viernes. Ya saben que los periodos electorales son la normalidad en España. Entramos de lleno ya en las elecciones en Euskadi, con unas encuestas que pronostican el fin de la hegemonía del PNV con un empate con Bildu. Primer test electoral de los 3 que vamos a tener antes del verano. El mes que viene serán las catalanas y al siguiente las europeas, y todas juntas harán que la situación política no se tranquilice nunca en España. Es muy probable que sigamos sin dedicar tiempo a lo importante y le dediquemos horas a lo accesorio, porque esta es también la normalidad de nuestra política. Abrimos pues trimestre electoral, una especie de super trimestre, y nada de lo que se haga o de lo que no se haga y nada de lo que se diga va a escapar otra vez de la batalla electoral y partidista. Los acuerdos seguirán siendo imposibles y los ataques seguirán siendo permanentes. Nada que no conozcamos y que no hayamos visto antes. Así que espero que hayan tomado aire esta Semana Santa y que hayamos vuelto con energías renovadas y con la capacidad crítica y analítica intacta, porque nos va a hacer mucha falta. Lo bueno es que todo esto nos pilla en primavera, con los días más largos y las temperaturas más suaves, así que vamos a por ello. Àngels Barceló. Porque el tiempo mejora, aunque se va un chaparrón y llega otro, porque la vida son ciclos y si es en España, como les digo, los ciclos son ciclos electorales. La política regresa de la Semana Santa con un calendario que se intensifica a partir del viernes, cuando empieza la campaña en Euskadi, y después vendrán las demás. Así se colocan en la semana las citas de los partidos muy atravesadas por las urnas. El gobierno busca hoy poner el foco en 2 aspectos. Les contamos desde primera hora que el Ejecutivo va a recurrir al Tribunal Constitucional lo que PP y Vox han llamado leyes de concordia en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, textos que, como el que preparan también en Aragón, redefinen en las normas legales, la historia para evitar llamar al franquismo dictadura. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Así quiere el gobierno enfrentar a la derecha con esa imagen en el espejo, mientras intenta mostrar a Pedro Sánchez como un líder internacional. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días, Ángels. Hoy, de hecho, Sánchez empieza una gira por Oriente Medio y el otro punto en el que cree el PSOE que debe intentar colocar la atención es en su gestión, Guille, en los datos económicos positivos, aunque sea una gestión ya sin presupuestos para este año. Sí, la Moncloa quiere utilizar esos elementos, economía y gestión, para contraponer su modelo con el que el PP ha puesto en marcha en las comunidades donde tiene pactos con Vox. Por eso el Ejecutivo va a retomar el curso anunciando hoy una batería de acciones para intentar frenar las llamadas leyes de concordia que la coalición de derechas tramita en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. El gobierno quiere llevarlas al Constitucional y se plantea pedir la paralización de algunos artículos que entienden chocan con la Ley de Memoria Estatal. Fuentes del Ejecutivo defienden además que esas iniciativas van en contra de los valores constitucionales porque igualan dictadura y democracia y suponen un blanqueamiento del franquismo. La Moncloa pone el foco en la memoria en el inicio de una semana que va a terminar arrancando el ciclo electoral con la campaña de las elecciones en Euskadi, un trimestre en el que el gobierno quiere intensificar también la agenda internacional del presidente, que hoy vuelve a Oriente Medio con una gira que le va a llevar a Jordania, Qatar y Arabia Saudí para abordar la crisis humanitaria en Gaza. Guille, gracias. Hasta luego. No es la única actividad política que vuelve del letargo. Esta semana, hoy y mañana, Senado y Congreso constituyen las comisiones de investigación sobre los contratos de la pandemia. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy se constituye en el Senado la que el PP quiere centrar exclusivamente en el caso Koldo, y con eso, junto a la baza de la amnistía, los populares quieren hacer del Senado su bastión, porque ahí es donde plantean, a partir de la discusión sobre la ley de amnistía, lo que han llamado el choque institucional con el Congreso.
Congreso. Sí, con el arranque de este nuevo ciclo electoral quiere el PP estrechar el cerco al gobierno con su mayoría absoluta en el Senado. Hoy se constituye, como dices, la comisión sobre el caso Koldo y el gobierno habrá de enfrentar además varias preguntas al respecto en la sesión de control del martes en la Cámara Alta. Los populares ultiman su lista de comparecientes manteniendo en el disparadero a la mujer de Pedro Sánchez. Hablaba así este sábado Borja Semper. Es que todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber. Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministerios, concretamente 4. Se va a terminar por saber el papel que jugaron comunidades autónomas también. Se va a terminar también por saber cuál es el papel del presidente del gobierno en relación con su entorno familiar. Mañana en el Congreso se constituirá la comisión auspiciada por el PSOE sobre los contratos sanitarios de la pandemia. Y será también mañana cuando eche a andar en el Senado el choque institucional entre ambas cámaras que busca el PP a raíz de la amnistía. La mesa pondrá fecha a la votación del que es el primer paso de este choque, el requerimiento al Congreso para que retire la medida de gracia. Es posible que esa votación sea ya la semana que viene, pero lo que el Senado sí votará seguro esta semana es la reprobación del ministro Bolaños por la tramitación de la ley de amnistía, una votación que el PP sacará adelante. Después seguimos, Mariela, gracias. Hasta luego. Ahora se han apuntado al yogur light. ¿Se puede cambiar tanto y en tan poco tiempo? Lo de ahora es sincero, es de verdad. Tenemos derecho a expresar nuestras dudas. El yogur light, la verdad y la pureza. Entra la semana de esta forma en Euskadi, porque ayer se celebró el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, en un contexto de partidos nacionalistas que por primera vez se juegan la hegemonía electoral entre ellos. Redacción en Euskadi, Miguel Ángel Garrosa, Egunon. Hola, Egunon. Hay un espacio en el que PNV y Bildu se tocan y por el que, aún lejos de ellos en las encuestas, el Partido Socialista puede dar la última palabra. Sí, y se notó ayer el Aberri Eguna que da el pistoletazo de salida a la campaña electoral de forma oficiosa. Son los comicios en los que todas las encuestas dan un empate técnico entre PNV y H. Bildu, un empate en el que la gran cantidad de indecisos puede decantar la balanza. Luego habrá que ver eso de las gobernabilidades, ahí estará la llave que pueda tener el Partido Socialista y se saca los escaños suficientes para que le vuelva a dar la suma con el PNV. Durante la Aberri Eguna se notaba esa tensión y las apelaciones tanto de PNV como de Bildu a su gente eran claras. Escuchamos a Imanol Pradales y a Arnaldo Otegi. No nos engañemos. Debemos tener claro que nos jugamos el próximo 21 de abril y nos jugamos el futuro de Euskadi. Tendremos que elegir entre dos modelos, para ir a mejor o para ir a peor. Queremos también ser y tener el orgullo de decir que Euskal Herria es la vanguardia en toda Europa de los derechos sociales, de la defensa de la salud, de la defensa de la educación. El PP, que no perdería representación según las encuestas, podría ser también llave si el actual bipartito no repite mayoría. Así empieza este lunes, en el que todavía queda operación retorno, porque hay 7 comunidades que mantienen este lunes festivo. El tráfico se va a intensificar, sobre todo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 11 de la noche, según la Dirección General de Tráfico. Y ojo al conducir, porque todavía nos podemos encontrar con lluvia. Que en estos días ha llenado los pantanos, sobre todo en Andalucía y menos en Cataluña. Hoy empieza a dejarnos la borrasca en el Son, Jordi. Así es, el resumen sería ese, ¿no? Muy beneficiada toda la cuenca del Guadalquivir y en parte de Andalucía. Ha llovido en Cataluña, pero ahí hace falta tanta agua que la situación no ha sido suficiente y en gran parte del Mediterráneo poca agua ha caído en comparación con el resto del país, donde ha sido muy distinto. Y los próximos días poco a poco irá mejorando. Será ya a partir del miércoles cuando la lluvia desaparecerá, también el viento, y el ambiente cada vez será más suave, pero hoy todavía frío la mayor parte de horas, fresco durante la tarde, tiempo cambiante, sol, pero también momentos de chubascos, sobre todo durante la tarde, de esa lluvia que no afecta a muchas poblaciones, pero de descarga lo hace con intensidad y cuidado con el viento que azotará gran parte del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Operación Brody, que es como se llama el nuevo caso que relaciona al expresidente de la Federación, Rubiales, y otros directivos con contratos supuestamente fraudulentos en la Federación Española de Fútbol, deja cada vez más pistas sobre las herramientas que se pudieron emplear para obtener mordidas. La principal por el momento en la investigación es Gruconsa, la constructora que hacía las obras y de la que creen los investigadores era la fuente de dinero. Ahora se centra la justicia en la parte que procede de fondos públicos, los millones que la Junta de Andalucía
Andalucía entregó para financiar la reforma del Estadio de la Cartuja. ¿Y cuánto de eso pudo caer en el bolsillo de Rubiales y otros directivos? Pedro Jiménez. Levantado el secreto de sumario, los investigadores analizan la ingente documentación intervenida en los registros, entre ellos los 5 millones de correos electrónicos de 16 departamentos de la Federación Española de Fútbol. Pero el expediente sobre el que la juez Delia Rodrigo ha puesto el foco es el de la reforma del Estadio de la Cartuja, unas obras que la Junta de Andalucía subvencionó con 5 millones de euros y por las que la empresa que está en el centro de la trama, Gruconsa, facturó 800.000 euros. La juez ordenó que funcionarios de la IGAE, el organismo que vela por el buen uso de las subvenciones, participaran en los registros para revisar la documentación vinculada a este expediente que ahora analizan. La operación Brody investiga la gestión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol y si pudo cobrar mordidas por los contratos adjudicados por esta entidad a la constructora Gruconsa. Esta mañana también les contamos que hemos accedido a nuevas actas que dejan constancia de lo que pasó en las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Estas las firma la propia Comunidad de Madrid, que deja constancia de que faltaban medios, apenas había ni material ni personal para atender a los enfermos. No hay muchas actas porque el gobierno madrileño no visitó demasiadas residencias, pero demuestran lo que acreditó la policía y les contó la SER cuando les hablamos de los cadáveres abandonados y el personal agotado. Ahora sabemos que el gobierno de Ayuso recogió sus propios datos, pero no sirvió de mucho porque la inmensa mayoría de los enfermos murieron sin atención médica. Mariola Lourido. En los peores meses de la pandemia, el gobierno de Ayuso solo inspeccionó 11 residencias según las actas de la Consejería de Sanidad reclamadas por la oposición. De los informes a los que ha tenido acceso la cadena SER, se desprende que casi el 80% de los fallecidos por COVID no fueron derivados al hospital. En marzo y abril de 2020 murieron 185 residentes, 141 en los propios geriátricos. La situación más trágica se vivió en una residencia con 49 muertos, 46 en el centro, solo 3 en el hospital. Y el día de la visita, los inspectores se encontraron con un cadáver en una habitación que llevaba 3 días sin ser trasladado por la funeraria. Los informes confirman también la falta de material de protección durante las primeras semanas, con mascarillas hechas por voluntarios y delantales fabricados con bolsas de basura. Tampoco había suficiente personal al que no se le hacía ninguna prueba diagnóstica para detectar el virus. Benjamin Netanyahu ha salido del quirófano esta noche por su operación de hernia. Está bien, dicen los médicos, pero sus problemas empiezan a ser otros. Porque ayer y esta noche decenas de miles de personas se han manifestado ante el Parlamento en Jerusalén para exigirle un adelanto electoral. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En plena guerra con toda la presión internacional son las protestas más importantes en meses contra el primer ministro israelí. Eso es, una protesta para reclamar esas elecciones anticipadas y también un acuerdo para la liberación de los 130 rehenes que siguen en poder de Hamás. Es una protesta, la de anoche en Jerusalén ante el Parlamento, pero también la del sábado en Tel Aviv, que vuelven a evidenciar la profunda división que Netanyahu está provocando en la sociedad israelí, que ya provocaba de hecho antes del 7 de octubre y que sigue ahí a pesar de la guerra. Y hay que sumar una protesta más relevante, la de los ultraortodoxos que se oponen a sumarse al ejército. Protestaron también este domingo en la calle, en Jerusalén, se enfrentaron a la policía. Hay un plan para levantar la excepción que les libra de ser llamados a filas y también una decisión judicial que recorta los beneficios que les concede el Estado hebreo. Los socios de Netanyahu, por tanto, no están contentos. Y él mantiene su órdago militar en Gaza. La prensa norteamericana avanza nuevos contactos hoy con Estados Unidos en torno a la ofensiva sobre la ciudad de Rafah, a la que Netanyahu no renuncia. Cuenta el Wall Street Journal hoy la inquietud de legisladores y grupos de derechos humanos norteamericanos sobre el intercambio de información de inteligencia con Israel, porque, dicen, pueden estarla utilizando contra los civiles gazatíes. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Sobre Gaza, el Papa, después de su regreso a la actividad pública, Il mio pensiero va soprattutto alle vittime di tanti conflitti che sono recordó ayer a las víctimas, pidió la entrada de ayuda humanitaria en la franja y también de la guerra de Ucrania, para la que pidió un intercambio de prisioneros, mientras lamentaba los vientos de guerra que soplan en Europa. La paz, concluyó el pontífice, no se construye con armas. Mientras Estados Unidos mantiene la venta de armas a Israel, aunque la distancia entre ambos es cada día más evidente, pero en clave interna se impone la precariedad
campaña para las presidenciales de noviembre, al candidato demócrata y presidente Biden le llueven ahora las críticas porque declaró un día de la visibilidad trans y ayer casualmente coincidió con el Domingo de Resurrección. Son un país en el que el Dios bendiga América forma parte central del discurso público. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, ha sido carne de cañón para Donald Trump y para muchos miembros del Partido Republicano que durante todo el fin de semana se han lanzado a acusar al presidente Joe Biden de insultar a los cristianos. Como esta congresista de Tennessee, la republicana Marsha Blackburn, o como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que dijo que esta coincidencia es escandalosa y abominable. Ataques que los demócratas intentan contrarrestar. Como hizo ayer el senador de Georgia, Raphael Warnock, que aseguraba que el objetivo de la derecha es dividir, mientras que la Casa Blanca, por su parte, ha denunciado una retórica cruel, odiosa y deshonesta. Una dinámica de insultos y de ataques que sube de tono a medida que se acercan las presidenciales y una retórica cada vez más tóxica y que candidatos como Donald Trump amplifican además en redes sociales. Este fin de semana, por ejemplo, el expresidente compartió un vídeo de la camioneta de un seguidor que generó mucha polémica al llevar pegada en todo el maletero una imagen de Joe Biden atado y amordazado. Y elecciones también este fin de semana en Turquía. Elecciones municipales que mantienen las dos principales ciudades en manos de la oposición. Menos de un año después de revalidar su presidencia, el presidente Erdogan sufre un revés electoral, Bayo. Un duro golpe para el líder islamista que domina la política turca desde hace más de 2 décadas y que se había volcado especialmente en estas municipales con el objetivo de recuperar el control de grandes ciudades como Ankara y también Estambul. Allí el actual alcalde, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, ha revalidado su cargo y se perfila ya como el principal rival político de Erdogan a lo largo de los próximos años. El presidente turco se limitó a decir anoche que el resultado no era el esperado y que lo analizarán las próximas semanas. La inflación rampante y las acusaciones de corrupción contra los dirigentes locales del AKP sin duda han contribuido a este revés electoral inédito para los de Erdogan, que por primera vez desde 2001 pierden también en voto popular. Y en el mapa para entender el mundo, la reaparición pública del rey Carlos III. Al que hemos vuelto a ver en la misa del domingo de Pascua, primera vez que acude en acto desde el mes de febrero. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Cristina Monge e Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.